Yo soy Alejandro Ladaga, ingeniero agrónomo, perteneciente al grupo de prospectiva de Agricultura de Precisión de APRESID. Y bueno, hoy tenemos un taller denominado AdFarm, Fertilización Precisa hecha simple. Agricultura de precisión para optimizar el uso de nitrógeno, y está a cargo de Martín Scali, de la empresa Yara. Les leo un par de temitas para que tengan en cuenta. Hoy arrancamos este ciclo de charlas denominadas el Día de los Hábitos Sustentables dentro del 28º Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Les cuento que durante esta presentación Martín nos va a hacer su exposición, y al final de ella, o mientras surjan, pueden ir escribiendo sus preguntas a la derecha de la pantalla, y al final vamos a contestarlas todas aquellas que podamos en función del tiempo que tengamos. Les quería recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso, y a través de la misma entablar conversaciones y programar reuniones con ellos. También les recuerdo pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán información de la programación de la institución y los contenidos exclusivos de los asistentes. Para seguir el Congreso, no olviden utilizar el hashtag numeral Congreso APRESID y no perderse de nada. Bueno, Martín Scali es ingeniero agrónomo, gerente de soluciones digitales de la empresa Yara. Está desde Berlín hoy acompañándonos, así que bueno, Martín, gracias por tu presencia, gracias por tu tiempo, y adelante con tu presentación. Bueno, gracias Alejandro por la presentación. La verdad que es un gusto volver a estar en el Congreso, esta vez en un contexto totalmente distinto, no solo porque estoy desde Berlín, sino también porque estamos todos probablemente desde casa o remotos, y se hace, no sé si más difícil, pero seguro distinto. Así que bueno, trataremos de hacerlo de la mejor forma posible. Como decía Alejandro, hoy les voy a presentar una de las soluciones que tenemos en Argentina, que se llama AdFarm, y también voy a intentar contarles cuál es la visión que tenemos con esta plataforma y los últimos desarrollos, y cuál es la oferta en términos de agricultura de precisión o agricultura digital en Argentina. Para contarles un poco la agenda, básicamente les voy a contar qué es AdFarm y qué es nuestra solución en Tester, cuáles son las funcionalidades y beneficios, los ensayos y validación en Argentina para cada una de ellas, y por último terminar con cómo pueden acceder a las herramientas si están interesados en adquirir alguna de ellas. A modo de introducción, y para que se lleven una idea de en dónde encuadra todo esto en el negocio de Yara, Yara hace poco más de 2 años fundó lo que llamamos Yara Digital Farming, que es una unidad de negocios que busca digitalizar procesos en la agricultura. Eso no tiene que ver necesariamente con agricultura de precisión, más allá de que tenemos muchas herramientas que son apuntadas a la agricultura de precisión. Y en ese contexto, Yara creó lo que llamamos distintas oficinas de desarrollo o hubs, y una de ellas está en Berlín. Es por eso que yo trabajo desde acá, y desde aquí es donde hacemos todo el desarrollo de la plataforma AdFarm. Como concepto principal de todo lo que hacemos en términos de agricultura de precisión y de digitalización de agricultura, nos enfocamos en lo que se llama las 4 R's de la nutrición vegetal. El expertise de Yara a lo largo de los años está 100% enfocado a lo que es la nutrición de cultivos, y es por eso que nos concentramos en este concepto absolutamente. Las 4 R's o las 4C, si lo vemos en español, son la fuente correcta, la dosis correcta, el momento correcto y el lugar correcto. Ustedes van a ver que a lo largo de la presentación yo voy a presentar distintas soluciones y distintas herramientas para poder tomar decisiones que nos ayuden a dar en el blanco en estas 4 dimensiones. Desde Yara creemos que es absolutamente esencial determinar estos 4 factores y poder actuar sobre ellos
para sacar el máximo provecho de la nutrición del cultivo, no solo en términos de rendimiento y rentabilidad para el productor, sino también para minimizar el impacto ambiental y hacer la producción lo más sustentable posible. Principalmente hoy el nutriente en el que nos estamos enfocando y el que estamos tratando de optimizar al máximo es nitrógeno, más allá de que tenemos soluciones que van más allá de este nutriente. Todas nuestras soluciones digitales, además de ser productos por su cuenta, son una parte integral de lo que nosotros llamamos nuestras soluciones de cultivos, y ahora ya hace tiempo que intenta dejar de vender productos y vender soluciones, poder acercarle al productor una solución real para la nutrición de sus cultivos y no necesariamente un producto aquí o allá que resuelva una necesidad puntual, sino tratar de acompañarlo a lo largo de todo el ciclo. Las dos soluciones principales en Argentina son Cereal Plus, que está más orientada a lo que son cereales de invierno, y Más Maíz, obviamente, en el cultivo de maíz. Pero bueno, nos metamos directo en el producto, así les cuento en qué consiste y cuáles son los beneficios. Básicamente, AdFarm es una herramienta digital que toma mapas de biomasa, permite crear prescripciones de aplicación variable de nitrógeno y exportar esas prescripciones de manera rápida y simple. Lo que intentamos hacer con esta plataforma fue tomar todo el conocimiento que Yara había adquirido a lo largo de los años con sensores proximales en el campo, como puede ser Ensensor, para tener una herramienta escalable al alcance de todos los productores y que en 2 o 3 simples pasos se puede exportar una prescripción lista para usar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es una de las ventajas de AdFarm? Hoy el índice más usado en el mercado es NDVI y probablemente todos ustedes lo conozcan. Y ahora lo que hizo fue intentar replicar lo que veíamos nosotros con sensores montados en los tractores que se llamaban Ensensor al satélite. Usamos la constelación Sentinel, pero usamos otra combinación de bandas distinta a NDVI que nos permite armar esta vista que nosotros llamamos vista Ensensor. La ventaja que tiene esta vista es que permite identificar diferencias del cultivo a lo largo de todo el ciclo, es decir, satura menos en estadios avanzados del cultivo. Y además de eso, tiene una correlación mucho más alta con lo que es absorción de nitrógeno por parte del cultivo, lo cual nos permite generar recomendaciones de nitrógeno o de aplicación de nitrógeno más robustas. Esta imagen es simplemente a modo de ejemplo. Como ven en la imagen de la izquierda de NDVI, ya veíamos cierta saturación, mientras que en Ensensor podíamos ver aún diferencias en la absorción de nitrógeno por parte del cultivo. Básicamente, una vez que el usuario tiene una imagen que es representativa del lote y de la variabilidad del lote en el estadio en el que va a fertilizar, se puede configurar la prescripción como el productor quiera. Son muy pocos factores los que se tienen en consideración. El primero es qué fertilizante se va a aplicar, obviamente, para poder traducir eso a un mapa de aplicación. El segundo es qué dosis promedio de nitrógeno quiero aplicar en el lote. Es decir, nosotros no le decimos al usuario qué dosis tiene que ir a aplicar, sino una vez que sabemos la dosis que el usuario determinó para ese lote, como la dosis óptima, le ayudamos a distribuirla dentro de ese lote. Luego, el algoritmo Ensensor que usamos para generar la recomendación, lo que hace es toma un límite inferior y un límite superior, que es editable, y lo distribuye en el lote. Para eso tenemos dos estrategias. Una estrategia que llamamos nivelar y una que llamamos potenciar. Cada una de estas estrategias difiere en qué esperamos por parte del cultivo y qué condiciones o características tiene el lote sobre el que estamos actuando. Una discusión que existe siempre es, ok, si yo tengo una imagen y tengo más biomasa, ¿le aplico más o menos nitrógeno? Eso va a depender del lote y principalmente depende de qué sea lo que está limitando el rendimiento del cultivo en cada zona. Hay lotes y situaciones donde la biomasa está limitada exclusivamente por nitrógeno. Eso quiere decir que donde yo vea menos biomasa tengo que aplicar más nitrógeno para nivelar. Y ahí es donde se usa esa herramienta. La realidad es que en el contexto argentino y principalmente en agricultura sin riego o en secano, lo que vemos es que normalmente el nitrógeno no es la principal limitante
y hay tal vez otras limitantes que estén afectando el crecimiento de su cultivo, como puede ser principalmente disponibilidad de humedad, tosca, condiciones de suelo, salinidad, lo que fuera. En ese caso, uno lo que busca es potenciar las áreas de más biomasa con más nitrógeno, porque sabe que puede eficientizar la producción de grano en esas áreas específicamente. Y ahí es cuando usamos esta herramienta de potenciar. De todas maneras, dentro del producto está todo explicado y pueden leer más si les interesa en la página de AdFarm. Por otro lado, y lo último en lo que respecta a la creación de prescripciones, cada prescripción que creamos es 100% editable por el usuario y eso también lo hace interesante. Nosotros sabemos que no hay ninguna posibilidad que nosotros tengamos un conocimiento absoluto del lote desde una imagen satelital, con lo cual damos absoluta versatilidad para que cada punto o cada píxel del lote pueda ser editable antes de exportarlo para generar la aplicación. Hoy, ¿cómo estamos llevando esto al mercado y metiéndome en un poco cómo es el acceso? Cualquiera puede entrar a AdFarm, pueden entrar en este momento y crear un usuario y probar. De hecho, el primer lote que crean, pueden crear aplicaciones gratis, más allá de que pueden crear todos los lotes que quieran dentro del producto. Y hoy estamos apoyándonos mucho en nuestra red de distribución. Sabemos que una de las limitantes para la adopción de prescripciones variables es la disponibilidad de equipamiento. Y por otro lado tenemos distribuidores de Yara que cuentan con el equipamiento para hacer aplicación variable. Con lo cual, muchos de nuestros distribuidores hoy van a ser de alguna manera promotores o canales para esta tecnología y pueden dar ese servicio, pero por otro lado el usuario también puede acceder al producto directamente y usarlo con su equipamiento si lo tuviera. ¿Cuáles son los beneficios que vemos? Y esto es en términos generales, cuando uno hace aplicación variable de nitrógeno dentro del lote, sin duda que lo que espera es un incremento en el rendimiento, la maximización de cada ambiente en el lote o hacer más eficiente cada uno de esos ambientes, como decíamos antes, aplicar la dosis justa para cada ambiente, debería tener un efecto positivo en rendimiento, rentabilidad y también sustentabilidad. Y en cereales de invierno tiene un factor importante que es nos permite homogeneizar contenido de proteína cuando lo usamos en aplicaciones tardías. Para mostrarles rápidamente qué tipo de validaciones hemos hecho, en Argentina lo primero que les mostré fue este índice en sensor que desarrollamos y cómo combinamos distintas bandas del satélite para hacer un índice que correlacione más con la absorción de nitrógeno. Esto lo validamos con mediciones en el lote con nuestra tecnología en sensor, que es el sensor que ven arriba del tractor en la foto, que ya lleva más de 20 años en el mercado, por más que en Argentina no es muy masivo. Y vimos una correlación muy alta en las mediciones con la combinación de bandas del satélite. Por otro lado, hacemos también correlaciones con mapas de cosecha y pueden ver que la absorción de nitrógeno que muestra el mapa tiene mucha correlación con la variabilidad que uno puede ver en el mapa de cosecha, más allá de que por ahora no podemos determinar el rendimiento en términos absolutos. Y por último, estamos constantemente intentando hacer ensayos y validar la tecnología a campo para poder entregar resultados al productor. Esta es una discusión que siempre sale y la he tenido con varios colegas de Apresid y es cómo hacer para decir cuánto rendimiento me va a agregar una tecnología, ¿verdad? Yo podría decirles 1, 3, 5%, lo que sea, pero claramente eso no es aplicable a todos los lotes. La realidad es que cuando hablamos de aplicación variable de nitrógeno, el beneficio está muy orientado a la variabilidad dentro del lote y a cuánto puedo explotar yo esa variabilidad aplicando distintas dosis de nitrógeno para cada ambiente. Lo que vemos hoy es que cuando utilizamos estrategias de aplicación variable, los beneficios son más que tangibles e interesantes, sobre todo con herramientas de bajo costo de aplicación si uno tiene el equipamiento necesario. En términos generales, esa es nuestra plataforma AdFarm. Ahora voy a contarles un poco qué es Entester y cómo están integradas las dos herramientas y cuál es el producto que tenemos hoy en el mercado. Entester es un sensor que Yara desarrolló ya hace unos cuantos años, que es básicamente lo que ven a la derecha, es un sensor de clorofila de mano. Este sensor permite hacer mediciones en el cultivo, principalmente lo usamos en cereales de invierno,
mediante esas mediciones hacer recomendaciones de fertilización de nitrógeno. Hablamos antes de AdFarm, que básicamente nos dice cuál es el lugar correcto para aplicar el fertilizante. N-Tester nos permite, en cereales de invierno, determinar la dosis correcta a aplicar en el cultivo. Básicamente en dos estadios, SADOX 31, donde nos enfocamos mucho más en la generación de rendimientos, y en SADOX 39, o 3.9 debería decir, donde nos orientamos mucho más a lograr los objetivos de proteína para el cultivo o para cereales de invierno. Esto es todo parte de la solución Cereal Plus, como les contaba antes, y lo que nosotros veíamos es que había una conexión obvia entre las dos herramientas, donde una me dice la dosis y la otra me dice dónde aplicarlo. Es por eso que este año combinamos las dos herramientas y hoy las recomendaciones de N-Tester pueden ser generadas directamente desde AdFarm. Eso nos genera una recomendación de nitrógeno a nivel de lote y nos permite usar esa recomendación para generar un mapa de aplicación variable. Una cosa que es importante a la hora de hablar de N-Tester en Argentina es que más allá de que tenemos algoritmos muy sólidos generados en el país, la mayor parte del trabajo se hizo con el laboratorio Fertilab en la provincia de Buenos Aires. Todavía hoy necesitamos lo que llamamos una franja de referencia. ¿Qué significa esto? Para poder usar una herramienta como N-Tester, un sensor proximal en el lote para determinar nitrógeno, lo que tenemos que hacer es dejar una franja saturada de nitrógeno en el lote. Esto quiere decir, aplico 2 o 3 veces la dosis que hubiera aplicado normalmente. No tiene la necesidad de ser demasiado grande, pero sí representativa. Y luego, en el momento de aplicación, voy y mido en los dos lugares del lote. O sea, mido la franja de referencia, que me va a dar un valor de cómo se vería ese cultivo saturado de nitrógeno, y mido el resto del lote, que me da la idea de cuál es la situación actual del resto del lote en términos de nitrógeno. Nosotros, al comparar esos dos valores, podemos hacer recomendaciones muy precisas de qué dosis es necesaria para lograr ya sea el objetivo de rendimiento o el objetivo de proteína del productor. ¿Cuáles son los resultados? Y esto lo venimos trabajando hace varios años, pero en los últimos 2 se profundizó mucho más con el programa Cereal Plus de Yara. Optimización del uso de nitrógeno, es decir, sacamos mucho más provecho de cada kilo de nitrógeno que aplicamos en el lote. Mayor rendimiento en términos de lograr esos objetivos, y yo diría, más que mayor rendimiento, una herramienta como N-Tester permite ser más conciso en el rendimiento o tener un rendimiento más predecible, poder apuntar a algo específico, y mayor calidad cuando usamos la herramienta para generar recomendaciones en estadios más tardíos y buscando lograr los objetivos de calidad, ya sea en trigo o en cebada. Eso es un poco lo que tenemos este año disponible en Argentina. Como les mostraba, son básicamente 2 herramientas que hoy se hicieron una. AdFarm, una herramienta para crear mapas de aplicación variable de nitrógeno en base a imágenes satelitales. Y N-Tester, una herramienta que permite en cereales de invierno, con mediciones a campo, determinar la dosis correcta de fertilizante a aplicar. También, como les decía antes, todo esto es parte de nuestras soluciones de cultivos. Cereal Plus, que toma mucha fuerza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con la importancia que los cereales de invierno tienen, y Más Maíz en todo el país. Y quiero contarles cómo hacer para formar parte de estos programas y cómo poder acceder a estas herramientas. Como les decía también al principio, AdFarm es absolutamente libre. Pueden crear un usuario, crear cuantos campos quieran y lotes, y ver las imágenes satelitales. A la hora de crear mapas de aplicación variable, van a poder crear solo uno o para un solo lote, que es el que aparece como gratis en la herramienta. Y luego sí hay una suscripción. Hoy estamos manejando la comercialización y la llegada al mercado de estas herramientas, principalmente a través de la cadena de distribución, por varias razones. Una, porque son ellos los que tienen el contacto del día a día con ustedes, y vemos que hay una relación de confianza
en la que tal vez nosotros no tenemos tanto acceso y queremos darle su parte a los distribuidores en eso. Además, por una cuestión de soporte técnico en el día a día y de servicio, como decía antes, que a veces el equipamiento no está disponible, pero tal vez el distribuidor sí lo tiene. Con lo cual, si están interesados en cualquiera de estas cosas, no duden en ir a la página o en hablar con su distribuidor Yara. Si no tuvieran un distribuidor Yara o quieren ponerse en contacto directamente con nosotros, pueden escribirnos a hola@at.farm, como está en pantalla. Y por último, y repitiendo, los invito a que creen una cuenta, jueguen. La verdad es que estamos en una etapa de digitalización de agricultura en la que hay mucho por aprender, sobre todo en la llegada al mercado. Tal vez por un lado tenemos la ciencia de cómo hacer una recomendación, pero nos falta mucho y como Yara y como ecosistema creo nos falta mucho para saber cuál es la mejor forma de crear herramientas que sean sólidas científicamente, que mejoren la rentabilidad del productor y los resultados a campo, y a la vez que sean fáciles de usar y de implementar a la hora de hacer tareas a campo. Con lo cual, de nuevo, los invito a que creen una cuenta, los invito a que nos hagan comentarios, a que nos den feedback, porque estamos absolutamente convencidos que colaborando con quien está en el campo y quien está en la máquina y usando los productos, es la única forma que tenemos de lograr productos que cumplan todos los objetivos que decíamos antes. Eso fue un poco lo que tenía para contarles. Sé que es en un contexto no tan fácil con la seca que hay hoy y los cultivos de invierno, pero me encantaría escuchar preguntas, comentarios, abierto a cualquier cosa que haya surgido. Bueno, muchísimas gracias, Martín. La verdad que muy, muy entretenida la charla. Generó muchísimas preguntas. Vamos a ir concretamente a tratar de responder el mayor número que podamos. En caso de que queden todavía algunas consultas por hacer, pueden, en el hall de empresas, pueden conectarse con la gente de Yara o con los datos y los mails que recién puso Martín en su presentación. Voy a arrancar con la primera. Preguntan, ¿AdFarm está calibrado para sistemas de siembra directa con alta intensidad de rotaciones? ¿Cómo afectaría la incorporación de cultivos de servicio a las recomendaciones de AdFarm? Hoy, como les decía, AdFarm básicamente lo que hace es no hace una recomendación de dosis, hace una recomendación de cómo distribuir esa dosis en el lote, y eso lo hace basado en la imagen satelital que tomamos del cultivo implantado en ese momento, es decir, la recomendación de la plataforma se genera en base a, o en tiempo real, digamos, con el cultivo implantado, y en base a eso mide lo que es absorción de nitrógeno por parte del cultivo. Con lo cual, el sistema de siembra o el cultivo antecesor, en este caso, no afecta la forma en que trabaja el algoritmo. Sí, de todas maneras, hoy estamos trabajando en eso, en términos de cómo hacer la mejor recomendación en términos absolutos, es decir, cuántos kilos de nitrógeno tengo que aplicar en cada píxel del lote, donde ahí sí afecta monstruosamente tanto si es siembra directa o no, como cultivos de cobertura o cultivos antecesores. En esa dimensión lo que estamos trabajando son con modelos de recomendación, modelos dinámicos. Estamos calibrando principalmente dos modelos en Argentina, uno para trigo, uno para maíz, pero todavía estamos lejos de tener algo que nos satisfaga, digamos, en los resultados. Así que es algo que se viene. Por ahora lo único que estamos haciendo o ofreciendo con los algoritmos es la distribución espacial de la dosis que el productor nos dice, por lo cual no impacta demasiado en la forma que recomendamos. Bueno, tengo varias preguntas sobre la aplicación en maíz, así que la gente está bastante interesada porque también les den una solución con el tema maíz, así que tema pendiente para que le metan pata. Las voy a dejar un poco de lado porque, bueno, esas ya están prácticamente contestadas. Otra pregunta, dice, ¿qué superficie y cuántos usuarios posee AdFarm a nivel mundial? Nivel mundial. Sí. Digamos que me están preguntando casi la información que yo le tengo que dar a mi jefe.
No puedo ser absolutamente preciso, pero sí puedo contarles algunas cosas. Hoy AdFarm está presente en algo así como 16 países. Nuestros mercados clave en el mundo son Alemania, Francia, Inglaterra, los países nórdicos, Ucrania y Argentina, más allá de que tenemos operaciones en Australia, Sudáfrica, México, Brasil y algunos otros países más que me estoy olvidando. Con lo cual tenemos presencia en esos países. La herramienta se comercializa además en esos países con hoy una base de usuarios activos de por encima de 70.000 usuarios, con lo cual es un número bastante interesante. En términos de cantidad de hectáreas en el sistema, primero no tengo el número exacto en la cabeza y si les dijera un número de hectáreas, no haría justicia a las hectáreas que son efectivamente fertilizadas con AdFarm. Con lo cual no tengo ese número para dar. Sí puedo decirles que en Alemania, en Francia y en Inglaterra principalmente, la solución tiene un uso más que intensivo, diría, sobre todo porque hay un legado de herramientas digitales de Yara que tiene más de 20 años. En Francia, el año pasado se recomendaron cerca de 1.200.000 hectáreas con Entester, para que tengan de referencia. Con lo cual el uso es bastante intenso. Acá te voy a echar una pregunta personal mía. Con la situación que tenemos hoy por hoy en la FINA, en gran parte de la zona triguera argentina, estamos sufriendo heladas fuertes, retraso en los cultivos, falta de agua. Todo el tema de las refertilizaciones se van a ir atrasando seguramente. Los pronósticos de lluvia en el corto plazo no son muy favorables. ¿Hasta qué momento del cultivo AdFarm nos puede ayudar a la corrección de la fertilización nitrogenada? AdFarm básicamente satura bastante tarde, diría yo, en términos de decir heterogeneidad del lote. De todas maneras, claramente tampoco tiene sentido aplicar hasta cualquier momento. Hoy las recomendaciones que estamos haciendo nosotros es hasta SADOX 3.9. Yo diría que hoja bandera, pero ya apuntando a proteína, porque también independientemente de que, y hago un paso para atrás, independientemente de que el producto sea capaz de distribuir la zona de la dosis de la mejor manera posible, hay un factor que es intrínseco del cultivo, que va a ser ese cultivo capaz de absorber ese nitrógeno y transformarlo en rendimiento proteína. La realidad es que muy tarde probablemente no, y va a depender demasiado de cuándo ese producto se incorpore, cuándo esté disponible, cuándo lo absorba el cultivo y cuándo lo transforme. Con lo cual hoy las últimas recomendaciones que estamos haciendo son en SADOX 3.9, pensando más en proteína. Yo creo que se puede ir un poco más allá, pero empieza a ser más complejo, sobre todo en términos de cuánto va a absorber el cultivo. Sí creo que hay una herramienta y que Yara hace tiempo la prueba. Yo no soy el experto, pero puedo ponerlos en contacto si alguien está interesado, no deben escribirnos, que son las aplicaciones de nitrógeno foliar. Las aplicaciones de nitrógeno foliar sí se pueden llevar a estadios más tardíos, sin duda que tienen un costo mayor por unidad de nitrógeno y probablemente un impacto menor en términos de rendimiento, pero sí pueden tener un gran impacto en proteína, que tal vez en lotes afectados sea interesante homogeneizar proteína en el lote y lograr contratos de mejor calidad, de alguna manera. Perfecto. ¿Cómo ves la adopción de fertilización variable de parte del productor argentino en los últimos años, donde las rotaciones con cereales están ganando terreno? Muy buena pregunta y la discutimos un poco, creo que fue el jueves pasado en un taller que hicimos con algunos expertos. Yo veo un par de cosas. Primero veo que hay una falta de tecnología en el campo, es decir, de maquinaria disponible para hacer agricultura de precisión,
pero viene creciendo. Seguro muchos de los fabricantes de maquinaria pueden hoy decir cuánto. Por otro lado, vemos maquinaria subutilizada, es decir, productores que tienen la disponibilidad de maquinaria y no la usan, no usan la tecnología. Estoy seguro que cualquiera en esta llamada ha alguna vez contratado un servicio de cosecha o usado una cosechadora con monitor de rendimiento y por no poder calibrarlo o porque tuvo un problema no se usó, con lo cual ahí hay otra limitante. Y por otro lado, tenemos un, no diría problema, sino más bien desafío, que es cómo hacemos para medir el impacto de estas herramientas de aplicación variable en términos de rendimiento o de mejora de rentabilidad en el lote. Que claramente no es tan fácil como medir qué pasa si cambio del híbrido A al híbrido X. Pongo los dos uno al lado del otro, mido, eventualmente voy a hacer más repeticiones o lo que sea, pero es relativamente fácil obtener una respuesta. Acá no es. Entonces, esas tres cosas limitan un poco la adopción. De todas maneras, vemos que viene creciendo. Nosotros particularmente en AdFarm vemos muchísimo interés en la plataforma. Argentina fue uno de los países a nivel global que tuvo la curva de adopción más inclinada, digamos, o sea, fue realmente mucho interés y todo el marketing había sido en términos de aplicación variable, con lo cual interesa. Ahora, al momento de aplicar, hay algunos desafíos, como les decía, yo creo que va a ir creciendo y creo que hoy todos estamos convencidos de que el beneficio está, de que sabemos que la aplicación variable trae sus beneficios a nivel de lote. Tenemos que hacer el paso siguiente a, ok, ¿cómo los medimos a esos beneficios y cómo los adoptamos, como decía antes, de la manera más rápida y fácil posible para el productor? Es un poco lo que tratamos de hacer con AdFarm. Perfecto, bueno. Bueno, un poco relacionada con lo que venís contándonos, preguntan, ¿hardware o dispositivos necesarios en el lote para poder crear los mapas de prescripción? Bien. Para poder crear los mapas de prescripción, lo primordial que hace falta es una fertilizadora que pueda aplicar variable. Tenemos una aplicación móvil que permite usar el teléfono incluso con una aplicadora fija, permite aumentar o disminuir la velocidad para cambiar la dosis, pero claramente no es una solución óptima. De todas maneras, los invito a que lo prueben y lo exploren. Pero sí, para generar aplicaciones de prescripción variable, el hardware principal es tener una fertilizadora que pueda leer un mapa de prescripción. En la plataforma nosotros ofrecemos distintas formas de exportar. La más normal y la más común es Shapefile, que todas las máquinas leen. Eventualmente, si alguien tuviera un problema y su máquina no lo lee, pónganse por favor en contacto con nosotros, porque ese particularmente es otro desafío. Hay un universo de terminales manejando los fertilizadores muy grande y claramente es muy difícil hacer los archivos compatibles con todos y lo vamos haciendo también a la medida que descubrimos nuevos terminales que no conocemos. Bueno, tengo varias de aspecto comercial y económico. Las voy a tratar de resumir porque son varias, pero fundamentalmente preguntan el costo del servicio y qué relación económica genera y márgenes y, bueno, ingreso bruto, digamos. Muchos preguntan el retorno de inversión de la aplicación de agricultura variable. Son 4 preguntas que las traté de juntar en una, pero fundamentalmente el retorno económico. Perfecto. Dos partes, entonces. La primera, ¿qué costo tiene? Como les comentaba, todo lo que tiene que ver con AdFarm, hoy estamos tratando de manejarlo a través de distribuidores, con lo cual nosotros vendemos licencia a los distribuidores y ellos son los que hacen la llegada al mercado. Hay un precio variable, digamos, en términos al acceso al productor, pero nunca debería ser mayor a como máximo $2 por hectárea. Y estoy hablando absolutamente desde
darles un techo de precio que puede haber en el mercado, pero no debería ser jamás más que eso. Incluso hay algunos distribuidores que lo venden con el servicio de aplicación, es decir, el fertilizante aplicado en el lote de manera variable, y ahí el precio es totalmente distinto porque tiene que ver con la superficie a aplicar y demás. Eso por un lado. En términos de retorno a la inversión, tenemos distintas cosas y hay distintas formas de responder esa pregunta, y voy a tratar de ser lo más práctico posible en términos de la producción y el resultado final en sí mismo. La herramienta, supongamos que tenga un costo de $3 por hectárea. Eventualmente no es un costo demasiado alto en términos del beneficio que podemos obtener. El problema es cómo se genera ese beneficio dentro del lote. El beneficio de cualquier tecnología variable está relacionado a la variabilidad dentro del lote. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un lote 100% homogéneo y gasto $3 por hectárea, es probable que el resultado final sea negativo. Porque simplemente no tiene sentido variabilizar la aplicación de un insumo en ese lote. Básicamente todo el lote necesita lo mismo. En la medida que el lote es, número uno, más grande y número dos, más variable, más sentido tiene la aplicación de insumos variables, porque asumo que el cultivo tiene necesidades distintas en cada uno de esos lotes. Ahora bien, primer concepto, la rentabilidad de la aplicación variable de nitrógeno, particularmente de AdFarm, está asociado a la variabilidad dentro del lote. Concepto número uno. Número dos, ¿cuánto puedo esperar? Hemos visto de todo. Como les decía, lotes totalmente homogéneos, resultado negativo. ¿Cuántos lotes totalmente homogéneos hay en Argentina? Probablemente muy pocos o ninguno. Ahora, cuando empezamos a ver lotes con variabilidad importante, digamos, muchos de ustedes, imagino, conocen la zona del sur o sureste de Buenos Aires, zonas quebradas, zona con Tosca, centro de Buenos Aires lo mismo, Córdoba, tenemos problemas con sales, bajo arenosos, empezamos a tener, digamos, factores dentro del lote que determinan que puedo tener en una parte del lote un rendimiento de maíz de 10 toneladas y en otra un rendimiento potencial de 6. En esos lotes vemos mejoras de rendimiento más que significativas, en algunos casos incluso mejoras en el margen de cultivo, $50-70 de ganancia con una aplicación de 3. En cultivos de invierno probablemente algo similar, eso que estaba hablando es de maíz. Quiero volver a una diapositiva que mostré antes para mostrarles solo un ejemplo, y de nuevo esto es solo un ejemplo en términos de lo que hicimos en un lote en conjunto con AGD, y esto es en zona de María Teresa. Con lo cual una zona de rendimientos altos en maíz. Si ven el cuadro de abajo, se ve lo que es el margen bruto parcial para cada uno de los tratamientos. El tratamiento 2 y el 4 son tratamientos que tenían AdFarm. Y se puede ver una diferencia más que significativa con el tratamiento 1, que no tenía una fertilización variable. Con lo cual, de nuevo, ¿cuál es la respuesta a cuánta plata voy a generar? Depende del lote, lamentablemente. ¿Cuál es el techo? La verdad que los techos de beneficios son muy altos, y los pisos en general, digamos, es muy difícil tener un resultado negativo a la hora de aplicar una fertilización variable. Sin duda, si alguno está de los que están mirando, si está interesado en medir esto y tienen ganas de adquirir la plataforma, pero no están seguros y demás, como les decía, podemos probar en un lote, la plataforma ofrece un lote gratis, y cuenten con nosotros para hacerlo juntos, para armar un esquema en el que se pueda ensayar dentro del lote y medirlo para un lote en particular. Sí, sepan que para cada lote va a ser totalmente distinto el impacto de la tecnología. Perfecto. Martín, ¿cómo ves el futuro de los sensores remotos y cercanos para todo lo que sea determinación de química de suelos? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué podemos ver a futuro? Y bueno, y cuáles serían las nuevas líneas de trabajo sobre eso. Bien. También excelente tema y muy entretenido. Hay
de todo hay afuera, hay la verdad que muchísima tecnología. En Argentina tenemos un experto en el tema que es Julián Muguerza, tal vez algunos han escuchado el nombre, con su empresa Glimax. Ellos están trabajando, por ejemplo, con un sensor que se llama Soil Optics, que básicamente mide la radiación gamma del suelo y en base a eso estima concentración de nutrientes en los primeros 20 centímetros, si no me equivoco. Como eso hay varias cosas viniéndose. Hay algunos modelos hoy usando imágenes satelitales para determinación de textura, por ejemplo. Hay muchísimos sensores proximales que quedan instalados en el lote. La verdad que yo eso lo veo por ahora de difícil escalabilidad por distintas razones. Primero, por la cantidad de sensores que hay que instalar. Segundo, porque se rompen. Tercero, por cómo transmitimos los datos desde ese sensor a una plataforma que los pueda usar. Con lo cual, yo creo que vamos hacia dos cosas. Una, métodos de medición más eficientes. Hay muchísimo que se está haciendo a nivel de laboratorio para mejorar técnicas y hacerlas más eficientes y más rápidos. Por otro lado, en términos de medición en el lote, como esto que les contaba de Soil Optics, muchos de ustedes seguramente conocen Veris, que fue una mejora también que se venía. Y yo creería que en los próximos años vamos a ver avances grandes en términos del uso de imágenes satelitales. Hoy hay empresas usando, por ejemplo, microondas para sacar conclusiones desde el punto de vista de suelos. Y hace 2 semanas estuvimos en una reunión con una empresa francesa que planea entre 4 y 5 años lanzar una constelación de satélites con cámaras hiperespectrales, que eso va a abrir un horizonte de medición remota bastante amplio. Hacia dónde va, como siempre, no sabemos. Sí creo que se va a venir muchísima nueva tecnología en medición a nivel de suelo. Perfecto. Martín, no sé si querés agregar algo más. Ya hemos cubierto, por suerte, todas las preguntas que surgieron. Podés pasar tu contacto por si alguno más surge alguna otra consulta que te quieran contactar. Así que haz el cierre y muchas gracias. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por todas las preguntas. Súper interesante y desafiantes las preguntas también. De nuevo, los invito a que creen una cuenta en AdFarm, que exploren un poco y que nos contacten si tienen dudas. Pueden ver el mail que está en la pantalla, pueden contactarse ahí. Si no, mi mail es martin.sculi, como mi nombre y apellido lo pueden ver en la charla. @yara.com, también abierto 100% a preguntas. Y principalmente el mensaje que me gustaría que todos se lleven es, como les decía en algún momento de la charla, la única forma de digitalizar la agricultura y de que generemos soluciones que puedan ser usadas a nivel de campo y que sean fáciles de implementar es si trabajamos juntos, empresas, desarrolladores y productores. Con lo cual, si están interesados, por favor, bajo todos los medios, comuníquense con nosotros. Para nosotros es un gusto trabajar juntos y tratar de entender qué son las cosas que podemos digitalizar y cuáles no, porque claramente hay algunas que por ahora no podemos. Así que eso, Bueno, muchas gracias. gracias Martín, gracias por tu trabajo, gracias por tu tiempo. Y con eso, bueno, finalizamos el taller de AdFarm y agradezco a todos los que, bueno, se loguearon y estuvieron compartiendo con nosotros el tiempo. Gracias y hasta cualquier momentito.